Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy venimos con el primer vídeo del taller online gratuito Summer Nails que estamos haciendo aquí en YouTube y os recuerdo que si todavía no te has apuntado puedes apuntarte. Os dejaré toda la información aquí abajo y en mi página web para que podáis hacer este taller gratuito y compartáis vuestros diseños en las redes sociales. Y bueno, como estáis viendo, vamos a hacer unos diseños un poco así como tropicales. Son diseños veraniegos. Principalmente lo que se basa el vídeo de hoy es en aprender a dibujar las palmeras correctamente. Vamos a hacerlas con esmalte permanente, así que os invito a que os quedéis a ver el vídeo de hoy si os interesa cómo aprender a dibujar este tipo de palmeras fácilmente. Y bueno, chicas, para el vídeo de hoy voy a dividirlo en dos partes. Primero vamos a ver paso a paso cómo hacer la palmera. Vamos a dibujarla sobre esta plantilla primero y después aprenderemos a hacerlo en las uñas. También en la segunda parte lo que vamos a ver es cómo hacer fondos, cómo conseguir un fondo bonito, como por ejemplo este de aquí que simula la arena de la playa, el mar, el cielo, las nubes, ¿veis? Y luego fondos más sencillos con colores pastel. Así que nada, ahora sí, vamos a comenzar. Y bueno, lo primero que voy a hacer, vamos a practicar lo que es la palmera, os voy a enseñar a dibujarla. Y para ello yo tengo esta plantilla de aquí que me he hecho, es una hoja que me he hecho en el ordenador y me he plastificado, ¿vale? Que muchas veces me preguntáis que dónde pongo el producto para dibujar. Vosotras también podéis haceros vuestra plantilla con vuestro logo, imprimirla para practicar, ¿vale? Y si queréis que os enseñe a hacer este tipo de plantillas, también me podéis dejar aquí en comentarios y os hago un post o un vídeo también explicativo. Voy a utilizar para practicar esmalte permanente negro y también un pincel de detalle. Este es súper baratito, de AliExpress. Os dejaré todos los productos que voy a utilizar también en la cajita de información en mi página web. Este me encanta porque es de detalle por los dos lados, tiene por aquí el pelo más largo y por aquí un poco más corto y me gusta mucho, la verdad. Para dibujar la palmera voy a utilizar el lado cortito. Y como vamos a trabajar con esmalte permanente, para limpiarlo necesitaremos cleaner o alcohol de 96 grados. Cogéis cualquier esmalte permanente negro que tengáis y ponéis unas gotitas. Y yo voy a ir haciendo el esquema en este círculo de aquí. Lo que vamos a hacer es, os voy a enseñar a dibujar la palmera para que así cojáis práctica. Y si queréis lo podéis practicar en la plantilla antes de hacerlo en las uñas. Yo os recomiendo que hagáis primero una línea ahí. No hace falta que vaya el pincel muy cargado porque esto en principio es simplemente el esquema, que es como sobre lo que vamos a dibujar. Para ello, pues como veis, mojo el pincel con el esmalte y quito el exceso haciendo ahí. Ahora, una vez que tenemos esta línea que será como el tronco, voy a hacer una cruz ahí y ahí y ahí. Podéis hacerlo de 5, de 6, de 7, yo lo voy a dejar así más o menos el esquema. Una vez que tenemos este esquema, voy a empezar a dibujar el tronco. Para ello voy a hacer como triangulitos. Hago un triangulito, otro triangulito. Vale, y ahí como veis hemos hecho todo el tronco como con triangulitos. Se trata de hacer esto, lo voy a hacer aquí más grande para que lo veáis. He ido haciendo triangulitos, así, uno encima de otro, para hacer el tronco. Podemos hacerlo cuando estamos trabajando después diseños de salón, hemos practicado y todo eso, como os digo, pues podemos hacerlo directamente sin el esquema, porque una vez que ya tenemos un poco de práctica, pues somos capaces de hacerlo sin
sin hacer previamente el esquema. Os recomiendo que limpiéis el pincel de vez en cuando para que siempre tengáis los pelos perfectos, los pelitos del pincel que siempre estén bien juntitos, que es lo más importante a la hora de trabajar nuestro pincel, que se mantenga bien los pelitos. Vale, voy a coger un poquito más de producto, de esmalte. Si me preguntáis, también podríamos hacer la palmera, dibujarla con gel paint. Igualmente sería la misma técnica. Yo en este caso lo estoy haciendo con esmalte. Voy a coger ahora producto y voy a cargar el pincel con un poquito de gotita en punta. ¿Veis cómo que está como en la gotita un poquito más cargado? Ahí. Y lo que voy a hacer es los trazos que he hecho antes, los voy como a repasar. Pongo ahí la gotita y subo. Ahí. Vale, una vez que hemos hecho este paso, voy a volver a limpiar el pincel. Porque ahora lo que voy a ir haciendo es expandir, digamos, el esmalte, hacer como las hojitas de la palmera, y para ello, muy importante, el pincel limpio, en punta. Lo que voy a hacer es rápidamente hacer así por un lado y por otro, ¿veis? Voy como haciendo pelitos, estirando, y van quedando como las hojas de la palmera. Voy a continuar con la siguiente línea. Si veis que os falta producto también, pues podéis añadir un poquito aquí en medio para que os quede luego más oscuro. Veis que ahí me ha quedado como muy clarito. Pongo un pelín ahí, pero vamos, ya veis que muy poco, porque a mí me gusta mucho el efecto que queda así. Poniendo más producto aquí en el extremo de la hoja. Y bueno, voy a hacer la siguiente igual. Voy moviendo el pincel rápidamente hacia un lado, hacia otro, y nos queda la última, que igualmente, como veis, hacemos así con el pincel hacia un lado, hacia el otro lado. Y si veis que os queda muy clarito, podemos añadir. A mí la verdad que me encanta cómo me ha quedado este juego de sombras, ahí como más oscurito, aquí más claro. Me gusta un montón. Os recomiendo que lo repaséis antes de hacerlo de las uñas, y como os digo, lo podéis hacer con 4, con 5, con 6, como he hecho yo aquí. Más grande o más pequeña también, por supuesto, la uña siempre más pequeña. Os quiero enseñar este otro diseño de aquí para que veáis, porque lo he dibujado distinto, no he hecho los triangulitos. Simplemente hacemos la parte de abajo un poquito más anchita y la parte de arriba un poquito más estrecha, y también queda bien, como veis. Este otro de aquí lo he dibujado con gel pen encima del Tot Coat y queda muy bonita también. Y bueno, una vez que hemos repasado, practicado esta palmerita, ahora vamos a pasar a un par de ideas que os voy a dar de cómo hacer los fondos para que os queden unos diseños súper chulos. Para el primer ejemplo voy a utilizar estos dos tonos que son de Make Art. Me encantan estos esmaltes, ya lo sabéis, y voy a hacer, había empezado y no tenía la cámara encendida, y lo que he hecho ha sido pintar medio tip con este azul. Mirad qué bonito que es. Tienen una colección de colores pastel en Make Art que me encanta. Y luego en la parte de abajo pongo el otro tono. Con el mismo pincel que he utilizado antes para dibujar la palmera, pero por el otro lado, que como os he dicho era también más largo, voy a dar pinceladas en la unión de estos dos colores para que quede como difuminado. Y voy a curar en lámpara 30 segundos. Una vez que ha curado voy a aplicar una segunda capa
la primera mitad con el tono azul, bueno, es muy bonito, y la otra mitad con el tono beige, melocotón, crema, es como un tono crema. Y con el mismo pincel de antes hago lo mismo. Para hacer esto os recomiendo el pincel que tenga el pelo más largo de los que tengáis y lo vais difuminando el corte. Vale, una vez que ha curado el lámpara, con un tono azul así un poquito más oscuro, este quizás es demasiado oscuro, si queréis también lo podríamos aclarar un poquito. Voy a coger el tono de antes y con este otro tono hago una mezcla. Lo que quiero hacer es trazar una línea para determinar dónde termina el agua y empieza el cielo. ¿Vale? Es lo que voy a hacer ahí. Entonces, como he hecho ahí una muestrecita, pues voy a trazar la línea ahí. No importa si os sale un poco gruesa porque ahora lo vamos a difuminar. Vale, ahí estaría nuestra línea. Voy a estar utilizando tanto para los diseños como para aplicar después el brillo final este top de Make Art también, que es una auténtica pasada. Además es un formato nuevo que han sacado con el doble de producto, trae 15 mililitros, lo cual doy las gracias porque de verdad me gusta mucho. Entonces voy a coger una gotita, podéis coger el top que vosotras tengáis, da igual si tiene capa pegajosa o no, este en concreto no tiene. Ahora voy a trabajar con la otra parte del pincel. Mojo el pincel en top y lo que voy a hacer es difuminar esta línea hacia abajo. Os recomiendo que pongáis la línea más gruesa porque ahí he puesto yo muy poquito producto y apenas se ve. ¿Veis? En esta parte de aquí con más producto queda mejor para luego difuminar. Con una gotita de esmalte blanco y antes de curar el lámpara voy a poner también ahí como unos trazos que simulen como a las olas. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar el pincel. Como en toda esa parte hemos puesto el top, ¿veis? Hemos puesto el trazo y se va como abriendo y queda como más anchito. Aquí, como no había top, queda estrechito. ¿Veis la diferencia? Ahí. Ahora sí voy a curar en lámpara 30 segundos. Una vez que ha curado, voy a repasar un poquito con el azul, con el color puro este sin mezclar, la línea para que me quede bien recta y como marcarla más. Ahí veis. Limpio el pincel y ahora voy a dibujar las nubes con el esmalte blanco. Aquí en la parte del cielo voy a hacer como nubes irregulares. Ahí vuelvo a curar en lámpara otros 30 segundos.
Vale, pues ahora por ejemplo ya tendríamos este fondo terminado. Sobre este fondo pues podríamos empezar a dibujar la palmera con el esmalte permanente y después aplicar el top como hemos hecho en la plantilla. Si lo dibujáramos con gel paint, pues os recomiendo que primero apliquéis el top coat y dibujéis sobre el top para que quede un poquito como en relieve. Incluso le podréis añadir pues yo que sé, acrílico transparente para conseguir un efecto como terciopelo a la palmera, o incluso purpurina de color negro para que tuviera como brillo. Entonces, bueno, un montón de ideas que podéis hacer sobre cualquier fondo de estos. También podéis hacer pues frutas, también pues unas sandalias, se me ocurre que yo haría ahí al lado de la palmera, por ejemplo. Voy a haceros ahora otro ejemplo de fondo y después ya dibujamos la palmera, lo que hemos practicado en la plantilla. Para el siguiente fondo voy a utilizar estos tres colores de aquí, que son de una de las colecciones, creo, pastel. No recuerdo bien el nombre, pero os lo dejaré en mi página web. Me encantan toda la colección, todos los colores. Con estos tres colores vamos a conseguir un fondo como si fuera un poco de unicornio en tonos pastel. Vais a ver qué bonito, porque sobre estos fondos también luego dibujas una palmera en tono negro y queda precioso. Sobre este tip, que ya lo he pulido anteriormente para que el esmalte se adhiera mejor, voy a comenzar aplicando el tono malva en la parte de arriba. En la mitad de la uña voy a utilizar el tono rosita pastel, que es precioso, parece un tono Barbie. Y en la parte de abajo el 610, que es un tono azul, pero pastel muy clarito. Bueno, es tirando más como aguamarina, verde, beige, porque el de arriba es azul. Bueno, así los tres mezclados ya parece como helado de nube, ¿verdad? Me recuerda a mí. Con el pincel que he utilizado antes, el lado largo, voy a ir dando pinceladas en la unión de los colores para que se mezclen entre sí, y también voy hacia arriba para que se difumine con el azul. Una vez que tenemos los colores difuminados con el pincel, curamos en lámpara 30 segundos. Y ahora le aplico una segunda capa. Y con el mismo pincel vuelvo a difuminar los colores. Y bueno, ya veis qué pasada de mezcla, me encanta el difuminado de estos tres tonos. Espero que se vea bien porque son tonos pasteles muy claritos. Yo creo que así mejor se ven. Podéis hacer el fondo con los tonos que vosotras tengáis, hacer varios difuminados de tonos, de colores, según los diseños que hagáis, y os va a quedar precioso. Ahí podéis ver los colores del difuminado, que queda como tono unicornio, tono helado de nube, me recuerda también. Y bueno, voy a curar en lámpara otros 30 segundos. Y bueno, ya tenemos nuestros dos fondos listos para empezar a dibujar la palmera que hemos practicado antes. Voy a colocar aquí mi plantilla con el esmalte de color negro que voy a utilizar, mi pincel. Para hacer la palmera voy a utilizar el pincel de pelo corto y lo voy a hacer haciendo el esquema como hemos hecho en la plantilla, para que veáis que en la uña lo podéis practicar igual. Vale, cogemos producto, quitamos el exceso y hago primero una línea ahí, ahí,
y ahí como si fuera una cruz. Y esta, por ejemplo, la voy a dejar así con 4 para que veáis que también se puede hacer. Lo primero voy a empezar por el tronco, como hemos hecho antes. Voy cogiendo producto y voy a empezar dibujando triangulitos. Cuando hagáis esto con esmalte permanente os recomiendo que no cojáis mucho producto con el pincel, porque si no se os puede quitar la forma de lo que estáis dibujando, se os junten unos con otros, ¿vale? Ahí ya tengo el tronquito. Ahora os recuerdo que había que coger producto con gotita en punta para volver a repasar estos trazos. Hago ahí. Vale, ahí veis, repaso, hago las líneas más gordas para ahora, como vamos a hacer las hojitas, tener más producto para repartir, ¿veis? Estiro por un lado, ahí, y ahora por el otro lado. Cuando hacemos este trazo no hay que apretar nada el pincel, lo hago como si estuviera acariciando, ¿sabéis? Ni siquiera llego a apretar a lo que es el tip de la uña. Tenéis que hacerlo suave pero rápido. Vale, yo creo que voy a añadir una hojita aquí para que veáis que si os pasa esto, pues podéis hacer esto mismo que estoy haciendo yo. Si decís, ay, pues ahí en ese hueco haría otra hojita, pues lo hacéis. Antes de curar el lámpara, estiráis para un lado, estiro para el otro y ya tengo ahí pues otra hojita, ¿veis? Y ya estaría lista mi palmera. Bueno, mirad qué bonita que queda. Bueno, pues una vez que ha curado el lámpara nos queda aplicar el top coat, que voy a utilizar el que os he dicho antes de Make Art sin capa pegajosa. Aplico una capa en todo el tip. Dependiendo también de la potencia de vuestra lámpara, podéis curar en 30 o 60 segundos. Si es de UV siempre será el doble. Vale, y una vez que ha curado, como el top no contiene capa pegajosa, ya estaría listo. Mirad qué bonito que queda. Podríamos añadirle algún dibujito más con gel paint o dejarlo así simplemente porque también es un diseño súper veraniego. Yo lo que os quería enseñar en este vídeo era hacer distintos fondos y que aprendierais a dibujar palmeras. Y bueno, espero que lo haya conseguido y que practiquéis muchísimo y sobre todo espero ver vuestros diseños en las redes sociales con los hashtags. Vamos a hacer la segunda palmera, la voy a dibujar del mismo modo y lo voy a pasar así a cámara rápida porque la explicación es exactamente igual y este vídeo pues lo podéis ver todas las veces que queráis para que os sirva de ayuda también. Así que voy a hacer la otra y la voy a hacer un poquito más pequeña. En esta ocasión quería explicaros cómo he hecho el tronquito de la palmera como apoyado en la arena, pues ahí os recomiendo que con un poquito de esmalte marrón, si tenéis, y si no con el mismo negro, le hagáis un poco de sombra. Hay que coger una gotita de negro, por ejemplo, vamos a hacerlo con negro mismamente para no cambiar de color. Hay que mezclar una gotita de negro con top coat y aquí en la zona del tronco
le hago como unas manchitas y ahora solamente con el top voy difuminando. Perfecto, ahora sí curamos en lámpara 30 segundos. Y una vez que ha curado en lámpara nos queda aplicar el top coat. Mirad qué bonita. Volvemos a curar en lámpara otros 30 segundos. Debéis de tener cuidado porque esta de aquí, como había hecho el fondo más oscuro, pues al haberlo hecho como con esmalte y que quede como en acuarela, pues al final se transparentaba lo de atrás, así que le he dado más oscuridad, pero vamos, simplemente ese apunte, pero lo podéis hacer como queráis, con el gel paint, con el esmalte, igualmente quedan súper bonitas. Este diseño lo tendréis también paso a paso en mi nuevo canal de Instagram TV. Y aquí tenéis el resultado final de cómo queda esta palmera dibujada con esmalte permanente. Si la hacéis con el esmalte os va a quedar así un poco como un efecto acuarela, queda muy bonita, a mí me encanta. Y como os he dicho al principio del vídeo, también podéis hacer con la misma técnica dibujada con gel painting una vez hayáis puesto el top coat encima, después de hacer el fondo. Si lo hacéis con el gel painting os va a quedar, digamos, como una palmera con más color, como más precisa, y quizá a la hora de lo que es estirar el producto debéis de tener cuidado y no poner tanto, porque cuando trabajamos con el esmalte permanente pues queda ese efecto como difuminado acuarela, que al fin y al cabo también me gusta un montón, pero como os digo lo podéis hacer con cualquiera de los dos, que os va a quedar muy bonito. Espero que practiquéis muchísimo estos primeros diseños del taller gratis de Summer Nights que estamos organizando en el canal. Espero vuestros diseños en las redes sociales con los hashtags que os voy a poner aquí ahora mismo también en la pantalla. Compartir este vídeo en vuestras redes sociales para que muchísimas más chicas se enteren de este taller gratuito y lo puedan hacer como vosotras y se puedan beneficiar de esta formación gratuita. Y bueno, os recuerdo también, muy importante, visitar la página web donde he dejado toda la información complementaria a la clase de hoy y es muy importante que la visitéis. Así que nada más, yo os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!